Damos a Dios gracias una vez más por la bendición que nos concede de acercarnos a su presencia y a su palabra, la Biblia. El día de hoy volvemos al ciclo de devocionales basados en el libro del Salterio, el libro de los Salmos. Y con la ayuda de Dios, el día de hoy nos acercamos al Salmo 27, al cual le hemos colocado como título Dios es luz. El Salmo 27 comienza con una conversación que David sostiene consigo mismo frente al ataque de ciertos enemigos y el temor que esto produjo en el corazón del rey. Y esto despierta una pregunta en David: ¿por qué debo de tener miedo si Dios es mi salvación? Esta pregunta es la que da inicio a este hermoso salmo, declarando una determinación por parte de David de confiar en Dios, y expresa algunas aspiraciones espirituales que guarda en su corazón. Entre ellas, la ayuda que David pide a Dios contra sus enemigos, la confianza que David declara en Dios, su Salvador, y las aspiraciones espirituales que David expresa ante Dios. David pidió la ayuda de Dios contra sus enemigos. David no nos dice exactamente quiénes fueron estos enemigos. Se limita simplemente a describir su carácter y sus acciones. Esto nos permite identificarnos con David, dado que muchas veces nosotros mismos nos hallamos rodeados por tales enemigos. Pero vamos a ver algunos detalles de estos enemigos descritos en el Salmo. Número 1, el carácter de sus enemigos. Dice el versículo 2 que eran malignos. David destaca dos aspectos del carácter de sus enemigos. Uno de ellos, que eran malignos. Esta palabra significa maltratar. En este caso, la palabra nos enseña que estas personas mostraban un carácter causando dolor a otras personas. En este caso a David. Número 2, eran angustiadores, dice el versículo 2. Este segundo sustantivo o palabra empleada nos habla de una persona que causa estrechez, apretando o presionando algo. Cuando la palabra se usa de una persona, el angustiador es alguien que presiona a otra persona y hasta hacerla sentir un profundo dolor físico o psicológico. Esto era lo que David sentía en este momento. Sus enemigos lo estaban presionando en alguna manera con su actitud hostil y él se sentía angustiado y afligido. Y surge una pregunta: ¿tenemos enemigos así? Gente que nos presiona y nos hace sufrir. Cristo en el Nuevo Testamento los tuvo. A personas como los fariseos y demás líderes judíos, quienes al final lo crucificaron. Para entender cómo los enemigos de David lo estaban afligiendo y angustiado, tenemos que considerar las acciones de estas personas. Y dice el texto 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Estos testigos falsos estaban acusando a David, queriendo causarle graves problemas. Eran crueles. David dice de ellos: respiran crueldad. Esta es una descripción muy dramática. Su actitud constante era una hostilidad hacia David, queriendo causarle el máximo daño. El versículo 2 dice que querían destruirlo. Estos enemigos nos lleva a preguntarnos por qué actuaban de esta manera. ¿Por qué acusaban a David falsamente?
y porque eran crueles con el siervo de Dios. David no tenía duda alguna, era porque querían destruirlo. Como él mismo lo expresa, ellos querían comer mis carnes, según dice el versículo 2. En otras palabras, estaban actuando como si fueran bestias rapaces. Querían devorar a su presa, en este caso a David. El problema para David era que estos enemigos lo estaban rodeando. Describe el versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. No se podía librar de ellos, estaban por todas partes. Por lo menos es lo que nos describe el versículo 6. Y esta reflexión nos lleva a revisar nuestras vidas. ¿Tenemos enemigos de esas condiciones? Cristo los tuvo y murió en la cruz. Sus enemigos lo acusaron falsamente, lo trataron con crueldad y al final intentaron destruirlo. ¿Qué hizo David en esta situación? Es la pregunta que surge. Y lo encontramos constantemente a lo largo de este salmo en los versículos 7, 9, 11 y 12. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. El texto 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. Y encontramos la petición de David en este momento tan difícil. David se dirigió a Dios. Y lo que pidió David fue misericordia, dice el versículo 7. Al dirigirse a Dios, lo primero que David pide es misericordia, que significa inclinarse hacia algo o alguien inferior. Eso es. Y fue lo que David hizo en ese momento. Y Dios tuvo misericordia de él. Esta misma palabra la utilizó Jacob, que está registrada en Génesis 33, 11, cuando él se sintió de igual manera que David. David estaba reconociendo su inferioridad ante Dios. Se sentía pequeño e insignificante ante la presencia de Dios. Y vemos a un David con una actitud de agacharse para escuchar su petición y venir a ayudarlo. ¿Reconocemos nuestra pequeñez ante Dios? A veces no lo reconocemos y caemos en la trampa de exigirle cosas a Dios, negando nuestra condición de siervo y colocándonos al mismo nivel de Dios. Cuán importante es mantener una actitud humilde y sencilla ante Dios. Pero David, además de pedir misericordia en su oración, también pidió la presencia de Dios. No escondas tu rostro de mí, no apartes con la ira a tu siervo, mi ayuda has sido, dice el texto 9. En esta situación de angustia, David sentía el peligro de ser abandonado por Dios. Por lo tanto, pidió la manifestación de su presencia. Tenemos una petición muy importante o similar en el Salmo 69, versículo 17. En medio de su angustia y aflicción, lo que David necesitaba más que cualquier otra cosa era la presencia de Dios. Aquella presencia que trae gozo, paz y tranquilidad. Y surge una pregunta cuando meditamos en este momento en la vida de David. Cuando estamos en angustia, rodeados por enemigos, ¿cuánta falta hace la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque esto es muy importante que Dios quiere que entendamos. No solamente David pidió misericordia y la presencia de Dios, también David pidió la dirección de Dios. En el texto 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. En este momento de persecución, cuando nos sentimos rodeados de enemigos, ¿cuánta falta nos hace recibir la dirección de Dios?
tenemos que saber cómo actuar sabiamente. Y esto es algo que aprendemos en este salmo. En primer lugar, David dijo, enséñame tu camino. David reconoció el peligro que corría en ese momento de actuar en la carne. Por lo tanto, se encargó de pedir a Dios que era lo que él quería que David hiciera. Luego añadió, guíame por la senda de rectitud. En momentos de gran angustia, cuando sentimos que nuestros enemigos no nos están tratando injustamente, lo más fácil es reaccionar en la carne, en el impulso, en la emoción, devolviendo a nuestros enemigos mal por mal. Esto no es lo que Dios quiere. No es sino actuar con rectitud. David pidió a Dios la gracia para actuar correctamente, conformándose al carácter de Dios y no dando rienda suelta a sus instintos carnales. Reconocemos, cuando revisamos nuestra vida en este salmo, que la dirección de Dios es importante para no contestar en los impulsos y los sentimientos de la carne. Pero además de esa dirección, también David pidió protección. En el texto 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y encontramos a un David pidiendo protección a su Dios. En ese momento, David reconoce la soberanía de Dios, que sus enemigos podrían hacerle algo, y él le pide en ese momento, no me entregues. Y es muy importante lo que David en ese momento venía experimentando en su vida. David comenzó el salmo hablando consigo mismo, según describe el versículo 1, y termina de la misma manera en el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Pero concluye con 3 exhortaciones David este salmo. Número 1, aguarda a Jehová. Significa esperar, confiar en Dios, en su salvación. Número 2, esfuérzate. Y esta palabra nos habla a ser valientes. Esta palabra nos enseña y nos dice a esperar en Dios. No solo es un asunto de esperar, sino de ser valiente. La fe requiere un carácter para vivir la vida cristiana. Y número 3, aliéntese tu corazón. David no está hablando de una suerte psicológica en la cual uno procura animarse a sí mismo por medio de los pensamientos positivos, sino que David en esta parte del Salmo hace referencia a fortalecerse. Su decisión era de esperar en Dios, y podríamos decir, confía en tu corazón, en tu Creador. La frase final del Salmo, sí, espera en Jehová, David vuelve a pronunciar esta palabra con gran énfasis. Que a través de este mensaje, Dios quiere que confiemos en Él y en su palabra. Vamos a darle a Dios gracias por este momento.